Espero se encuentren bien. En el presente video les daremos a conocer sobre SMAW, Shielded Metal Arc Welding, o mejor conocido como soldadura manual de metal por arco. Podrán conocer sobre su historia, procesos, equipos y en qué se aplica en el ámbito automotriz. Antes de ingresar de lleno al tema de la soldadura SMAW, veremos un poco de historia de la soldadura por arco. Una pregunta que siempre nace es, ¿quién inventó la soldadura? Pues la soldadura no es la idea ni dirección de un solo hombre, sino que ha sido un proceso progresivo a través de la historia. Muchas personas han ido aportando al desarrollo y mejora de este proceso. En 1800 Humphrey Davy inventó el generador que encendió el arco eléctrico mediante la utilización de electrodos al carbono. Mediante esto se dio el inicio y el desarrollo del arco eléctrico. Posteriormente a Nikolai Bernardos se le consideró 2 patentes para soldar en 1885 y 1887 con la misma utilización de la máquina de Humphrey Davy que utiliza electrodos de carbón, pero este proceso se dejó de usar puesto que las propiedades mecánicas de los cordones de soldadura eran bastante bajas. En 1890 la soldadura por arco en electrodo metálico pero desnudo, es decir, sin ningún tipo de recubrimiento, se le debe a estos dos personajes, el norteamericano Charles Coffin y el ruso Gravilovich Slavinov. Estas dos personas desarrollaron el tipo de soldadura por arco con electrodo, pero sin ningún tipo de recubrimiento. Seguidamente, Oskar Hjelmberg de Suecia inventó el electrodo recubierto en 1905, tal cual como nosotros lo utilizamos y lo conocemos a este electrodo. Él utilizó este revestimiento a base de carbonatos y silicatos. ¿Qué es el arco eléctrico? Es el fenómeno físico producido por el paso de una corriente eléctrica a través de una masa gaseosa, generando en esta zona altas temperaturas, la cual es aprovechada como fuente de calor en todo el proceso de soldadura por arco eléctrico, también llamado arco voltaico. Se forma por contacto eléctrico y posterior separación a una determinada distancia entre los polos positivos y negativos. El proceso de soldadura SMAW se da por el arco eléctrico revestido y un metal base. El arco produce una temperatura aproximada de 3500 grados Celsius en la punta del electrodo superior y la necesaria para producir la mayoría de los metales. El calor, el metal base y el electrodo revestido de este material genera un pivote líquido o bañado de fusión. Se va solidificando a medida que el electrodo se mueve a lo largo de la junta. El arco, el comienzo de todo proceso de soldadura. El metal de aporte, al repetirse de forma de gotas que deposita sobre la pieza de trabajo, dando lugar a un chorro de soldadura. El fundente, al derretirse junto con el metal y aporte forma un gas y una capa de escoria que protege al arco y el chorro de soldadura. Fuente de alimentación. Dependiendo del tipo de electrodo y el tipo de posición de la pieza de trabajo, la fuente puede ser de corriente continua o corriente alterna. Conexión al terminal negativo. En este caso se habla del electrodo negativo o polaridad directa. Se utiliza cuando se desea lograr altas tasas de deposición y una baja penetración. Conexión al terminal positivo. En este caso se habla de electrodo positivo o polaridad inversa. Se utiliza cuando se desea lograr una penetración profunda. Portaelectrodo. Se conecta al cable de soldadura y conduce la corriente de soldadura hasta el electrodo. El mango aislado se utiliza para guiar el electrodo sobre la junta de soldadura y alimentar al electrodo en el baño de fusión a medida que se consume. Cable de electrodo y cable de masa. Ambos son una parte importante del circuito de soldadura. Debe ser sumamente flexible y tener un aislante resistente al calor. La conexión al portaelectrodos, la pinza de masa y los terminales de la fuente de alimentación deben estar soldados o perfectamente efectuados para garantizar una baja resistencia eléctrica. Pinza de masa. Se utiliza para conectar el cable de masa a la pieza de trabajo. Como parte del circuito de soldadura, la pinza de masa debe ser capaz de transportar la corriente de soldadura sin el riesgo de sobrecalentar debido a la resistencia eléctrica. Los electrodos son fabricados de una variedad de aleaciones de metales y tienen diferentes tipos de revestimiento. Fundiciones principales de electrodo. Forman un arco estable. Reemplazan los elementos del metal perdido por fusión. Proveen gas para proteger el baño de metal fundido. Forman una escoria para proteger el metal mientras se enfría. Según su núcleo. Electrodos para aceros al carbono. Electrodos para aceros inoxidables y aleaciones especiales. Electrodos para hierro fundido. Electrodos para metales no ferrosos, aluminio, bromo, etc. Según su revestimiento. Celulósico. Son de alta penetración, son los que terminan en 10 y 11. Rutílicos, los de mediana penetración, buen acabado. Electrodo que termina en 2 y 13. Básico, mediana penetración. Electrodo que termina en 5, 6 y 8. Hierro en polvo, de alta penetración. De relleno rápido, electrodo que termina en 4 y 7.
Máscara de soldar. Este tipo de máscara le brindará una protección completa al área más vulnerable como es la cara, el cuello y los ojos. Es muy importante que considere el uso de una máscara especializada, ya que viene provista de filtros que protegen de acuerdo con la intensidad de la corriente aplicada. Guantes de soldar, esenciales para el manejo de equipos manuales, con diferentes materiales aislantes para proteger las manos y muñecas. Delantal de cuero. Este elemento protege al soldador de posibles salpicaduras e incluso de la exposición a ciertas emisiones de rayos ultravioleta presente en este tipo de soldadura. Zapatos de seguridad y capucha. Esenciales en cualquier proceso de manufactura o almacenaje, y aún más en el proceso de soldadura, pues como hemos observado, las salpicaduras son justamente comunes y los pies, así como la cabeza, son puntos de alta vulnerabilidad para quemaduras. Ventajas y desventajas de la utilización del proceso de soldadura SMAU. Entre las ventajas tenemos que el equipo es simple, portátil y de bajo costo, aplicación amplia en variedad de metales, posiciones de soldadura y electrodos, posee tasas de posición del metal relativamente altas. Entre las desventajas tenemos que el proceso es discontinuo debido a la longitud limitada de los electrodos. Por tratarse de una soldadura manual, requiere gran pericia por parte del operario. La soldadura puede contener inclusiones de escoria. Los humos dificultan el control del proceso. Ámbito automotriz. Dentro de la industria automotriz, el proceso de soldadura SMAU o por arco eléctrico se ha ido decayendo el uso, gracias a la existencia de otros procesos de soldadura que generan mayores prestaciones. Se ha descontinuado su uso. Anteriormente se utilizaba en la industria automotriz en la fabricación especialmente de chasis, puesto que es un elemento en donde tendremos grandes esfuerzos. Utilizada también en la minería para la reconstrucción de la maquinaria pesada y en la actualidad se utiliza en la industria naval. Y bueno, hemos llegado al fin de otro video. No olvides darle me gusta, compartir y gracias por su comentario.